Buenos días, el grupo 1 presenta la actividad 4.3, análisis de las tareas para la simetría axial de figuras planas, propuesta para estudiantes de grado séptimo de la institución educativa José Celestino Mutis de la ciudad de Ibagué. Nuestra tutora Sara Parra. Vamos a trabajar el contenido a partir de 3 apartados: la contribución de las tareas de los objetivos, a los objetivos de aprendizaje a partir de la comparación de los grafos, el análisis y contribución de las tareas, a las expectativas y la revisión de la información previa. Contribución de las tareas a los objetivos de aprendizaje. Inicialmente presento nuevamente el objetivo 1, que es interpretar el significado de simetría interno y aplicarlo en diversos contextos para obtener partes equivalentes de figuras, donde presentamos 3 tareas: tarjeta navideña, diamante princesa y señales de tránsito. El grafo inicial del objetivo es este, que conserva una cierta estructura donde tiene unas secuencias iniciales, unas de procedimiento, unas de verificación y la secuencia final. Cuando comparamos este grafo con la tarea 1.1 y las demás tareas, nos dimos cuenta que cubrían todos los caminos desde la secuencia inicial hasta la final. En la tarea 1.1 vemos, por ejemplo, que la secuencia 1, que es donde lee el enunciado, extrae la información, pasa a S12, que es la decisión. En la secuencia de decisión anexamos una capacidad, que era que el material es muy importante para decidir qué camino va a tomar. Entonces colocamos ahí el hecho de que para decidir tuvieran en cuenta el material. De ahí él puede tomar 2 caminos, que es hallar puntos homólogos a través de mediciones, que es S11, y a través de radios de circunferencia, que lo puede hacer con el compás, en S9. Luego él verifica los procedimientos de equidistancia de esos puntos homólogos y finalmente contrasta la información. En el contraste también anexamos una capacidad en donde no solamente lo hace en el contexto de la tarea, sino que él está trabajando en grupo y está comparando con otros compañeros. Entonces anexamos ese contraste que hace él con los demás grupos de trabajo. En cuanto nos dimos cuenta que hubo unas diferencias, es en cuanto a los errores. Por ejemplo, en S11 ven el 1 y el 2 y el 11 en naranja. 1 y 2 correspondía a conocimientos previos del plano cartesiano, entonces decidimos eliminarlos debido a que todas las tareas no corresponden a planos cartesianos, era más un conocimiento previo. El error 11 era un error que estaba repetido con otro error, que era el E8, que ambos trataban sobre ejes oblicuos. Cuando comparamos el grafo del objetivo con la tarea 1.2, también cubre, pero nos dimos cuenta que ese 5, que está con naranja, estaba implícito ya en S11. Me explico. S13, perdón, corresponde a hallar las imágenes internas y mirar la inversión entre ellas. Y S5 es la forma y el tamaño. Entonces, cuando él va a hacer el proceso de inversión, ya debe tener en cuenta la forma y el tamaño de la figura que está interna. Por lo tanto, estaba ya implícitas las capacidades de S5 en S13. Entonces decidimos eliminarlo del grafo. Y habían unos errores que estaban repetidos. En cuanto a la tarea 1.3, también conserva la misma estructura y también tiene algunos errores que están repetidos. Respecto al objetivo 2, que tenemos que identificar y construir figuras simétricas planas a partir de un eje de simetría externo para probar las propiedades, tenemos 2 tareas, que es la siembra y el canal de riego. Con respecto a ellos habíamos diseñado este gráfico, pero cuando comparamos con la tarea 2.1 nos dimos cuenta que había una relación que no era coherente, que es la relación que hay de S11 a S5. S11 era hallar puntos homólogos a través de mediciones, pero de ahí pasábamos a que el estudiante creíamos que iba a mirar la parte de la forma y el tamaño de la figura, pero si él está hallando puntos homólogos, lo que debe verificar es la equidistancia entre esos puntos al eje de simetría. Por eso lo relacionamos directamente con S10, que corresponde a esa verificación. En cuanto a la tarea 2.2, el grafo cubrió totalmente en cuanto a secuencias y errores. En cuanto al análisis y contribución de las tareas,
con respecto a las expectativas de nivel superior. Presentamos la tabla con los totales, mostramos algunos con azules donde creemos que hay mayor contribución. También notamos que no hay contribución en la matematización y en la utilización de, de operaciones en un lenguaje formal y simbólico, debido a que el estudiante no debe hacer traducciones de un lenguaje a otro, ni tampoco requiere de algoritmos ni de hacer operaciones. Respecto a las secuencias, encontramos unas relaciones, que por ejemplo, la secuencia de inicio contribuye a la capacidad fundamental de comunicación en el proceso formular, debido a que allí es donde lee e interpreta la información. En procedimientos, por ejemplo, como en S2, 6, 7, 8, 9, 11 y 13, que quiere decir que ya es la parte del desarrollo de la tarea, pues él hace diseño de estrategias para resolver problemas y razonamiento, y está relacionado con el proceso de emplear. Cuando él verifica esos procedimientos que ha desarrollado, entonces hace un diseño de estrategias para resolver problemas y un razonamiento, pero en el proceso matemático de formular. Las secuencias que finalizan cada uno de los grafos están relacionados con la capacidad de comunicación en interpretar. En cuanto a las expectativas de tipo afectivo, encontramos que la que mayor contribución tiene es A3, que corresponde a desarrollar seguridad para justificar cuando una imagen es simétrica a una figura. Hicimos la relación también respecto a las secuencias, mirando qué secuencias contribuían a algunas expectativas. Lo resumimos en esta tabla, donde tenemos que, por ejemplo, las secuencias de inicio y de decisión, que es S1, 4 y 12, desarrolla curiosidad para decidir y comprobar qué procedimientos le permiten hallar la simetría axial. Por ejemplo, la 3, 4 y 10, que son de finalización, adquieren confianza para sustentar en el contexto del problema. Algunas de verificación, como 2, 5 y 10, desarrolla autoestima mediante la validación de los procedimientos que aplica para identificar figuras simétricas. En cuanto a la contribución a aspectos de motivación, vemos que, por ejemplo, en el contexto solamente hay 2 que están seleccionadas. Aunque todas hay contribución, creemos que estas contribuyen aún más debido al contexto auténtico que tienen. Y respecto a aquí lo voy a explicar un poquito con mayor profundidad. En cuanto a las demandas cognitivas, por ejemplo, creemos que hay motivación respecto a nociones como mitad, división como proceso para obtener partes equivalentes. A este lado relacionamos las tareas que están directamente donde evidenciamos esas nociones. Destrezas, por ejemplo, para hacer uso de la regla, del compás, de utilización del papel calcante, de espejos planos, destrezas, por ejemplo, para doblar el papel y trazar rectas. Y a este lado tenemos las tareas que están relacionadas con esas destrezas. En cuanto al material, creemos que es un reto para el estudiante, debido a que estamos presentando 3 tipos de materiales, que son 3 tipos de papeles: los translúcidos, los rígidos y los no translúcidos. Errores que permiten motivar al estudiante para verificar a partir de preguntas e instrucciones cómo puede mejorar en cuanto a esos errores. Y tenemos en interacción, en ningún momento los estudiantes trabajan individual, entonces creemos que es motivante que el estudiante trabaje con compañeros, que contraste con sus compañeros, que el docente esté guiando, y el contexto pues ya lo voy a explicar. En cuanto a la información previa, tenemos las 2 capacidades que ya había explicado durante los grafos, que son las que anexamos a la capacidad de decisión y a la capacidad que finaliza el grafo de secuencias. Muchísimas gracias. La referencia.